oncológico es el que más se cuida realmente porque sí tenemos clínicas privadas que nosotros nos ocupamos de la limpieza escrupulosa, muy detalladamente y sabemos protegernos y sabemos aconsejar a nuestros familiares. Les voy a dar un pequeño consejo que a mí me ha servido. Obviamente todos hemos estado algo nerviosos, unos más que otros, muy preocupados, algunos con amigos y familiares afectados por esta enfermedad. Lo que les pido es tener un poco de fe y mantener el control, porque muchas veces esto nos lleva a situaciones muy lamentables. Lo mejor es mantener la mente ocupada, estudiando siempre, teniendo algún pasatiempo, estando en familia, pero siempre guardar todas las medidas de bioseguridad. Que no se les olvide nunca utilizar sus trajes de protección, sus barreras protectoras para poder trabajar, porque así nos toca aquí en Nicaragua. Entonces, colegas, vamos a empezar con la charla. Muy bien, ok, este tema creo que lo aprovechen. A mí me sirvió muchísimo, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo me gradué de cirujano maxilo, bueno, el tema de ATM también es complicado para maxilofacial y también para odontología general, porque es como de mitos y leyendas, hay mucho tabú, hay mucha información, uno no sabe ni qué hacer o cree que todos los ruidos son iguales. A mí también me pasó. Resulta que yo empecé a trabajar en una policlínica cuando me gradué, en ese año empezó a cubrir el seguro lo que era articulación y bueno, resulta que todos los miércoles llegó un momento en que operaba 4 ATMs. Al comienzo yo no tenía experiencia y sí sabía la teoría para hacer una cirugía de ATM, pero realmente me tardaba bastante, empecé a combinar algunas técnicas hasta que me resultó fabuloso y me gustó mucho. La verdad que es muy pequeña la articulación, muy difícil el acceso, pero es muy bonito regresarle al paciente el confort en cuanto a la parte masticatoria. Este es un tema multidisciplinario, le compete muchísimo al ortodoncista, al cirujano, le compete muchísimo al rehabilitador oral. Yo conozco los fundamentos de oclusión, lo aplico perfectamente, sin embargo, el más indicado para hablar de oclusión aquí es el rehabilitador oral. ¿Okay? La parte bucal propiamente, la parte dental, creo que está de más decirlo que un rehabilitador oral lo conoce a la perfección. Yo les voy a hablar un poco de la clasificación de todas las patologías que pueden afectar la ATM rápidamente y nos vamos a enfocar en el desarreglo interno, en lo que corresponde al microtrauma, para que veamos que en la clínica dental no solo vamos a hacer férulas oclusales, ¿de acuerdo? También para que puedan remitir al paciente, hacer una interconsulta. Ok, entonces empecemos. Recordando un poquito la anatomía, ya sabemos que la articulación temporomandibular es una articulación compuesta, bilateral, es una articulación sinovial o en artrosis, gínglimo-artrodial, es decir, que es de pivote y de bisagra. Nos permite movimientos de lateralidad, producción, retrusión y apertura y cierre. Entonces, como es una articulación que tiene estructuras muy importantes tan cerca como el oído, es posible que a veces tengamos afecciones a nivel del oído medio, ruidos articulares que pueden afectar a veces el equilibrio o cefalea, etcétera. Entonces, hay casos que son muy complejos y que sí realmente solo requieren un tratamiento quirúrgico, pero vamos a clasificarlos. Entonces, como podemos ver aquí en la figura, tenemos la cavidad glenoidea, la eminencia articular, tenemos el cóndilo. Estas son las estructuras que podríamos ver en una radiografía o en una tomografía. Por lo tanto, estos
medios auxiliares de diagnóstico por imagen no son los ideales, sino la resonancia magnética, porque nos falta por ver todo el componente ligamentoso, el disco articular, la cápsula articular y toda la serie de estructuras que completan esta articulación. La armonía neuromuscular depende de la armonía estructural entre la oclusión y la articulación temporomandibular. Algo muy importante, cuando hablamos de desarreglo interno por microtrauma, casi siempre esto va a ocurrir paulatinamente, porque siempre existen mecanismos adaptativos para los desórdenes oclusales. Es decir, que hasta que haya pasado un buen tiempo, se van a manifestar con dolor. Y es cuando el paciente va a llegar. El paciente no va a llegar a decirnos, doctor, ¿me podría chequear? Creo que tengo un pequeño ruido y no tengo dolor. A mí nunca me ha pasado eso en mi práctica profesional. A mí me han llegado los pacientes cuando no pueden abrir la boca, cuando se les ha luxado la mandíbula o cuando el dolor es insoportable. De lo contrario, no llegan. Eso ya todos lo sabemos. Correcto. Entonces, veamos acá. Tenemos la cavidad glenoidea o fosa mandibular, la eminencia articular, que es parte, ¿verdad?, del hueso temporal, del proceso cigomático del hueso temporal que está acá. Vamos a tener el cóndilo. La cavidad glenoidea está formada por las tres porciones del hueso temporal, porción petrosa, porción timpánica y porción escamosa, las cuales están divididas por las fisuras petrotimpánica, petroescamosa y tímpanoescamosa, recubiertas por un fino fibrocartílago. Sin embargo, en algunas ocasiones, por ejemplo, por la fisura petrotimpánica, abandona el cráneo y la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial que va a dar inervación gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Pueden haber afecciones de este nervio por compresión, fracturas de cóndilo, etcétera, y dejarte con pérdida parcial de la sensibilidad gustativa en la lengua. Ok, entonces también tenemos que mencionar que la cápsula articular está formada por un tejido fibroso, el cual por dentro está tapizado por una membrana sinovial. La membrana sinovial a su vez tiene pliegues y vellosidades, los cuales se encargan de ultrafiltrar plasma sanguíneo para formar el líquido sinovial, el cual le va a dar lubricación, nutrición al cartílago que es avascular. El disco articular está formado por cartílago hialino, es bicóncavo y sirve para amortiguar los movimientos mandibulares. Ok, el disco tiene movimiento, él está fijo en la cápsula articular, pero tiene un sistema de soporte dado por ligamentos del área retrodiscal o de Sicher, la cual está compuesta principalmente en la parte inferior por el ligamento de Tanaka, que evita que el disco articular se desplace hacia adelante en los movimientos de apertura máxima. Por otro lado, en la cápsula articular, en la cápsula se insertan algunas fibras del músculo pterigoideo lateral, que ya vamos a ver cuál es su particularidad respecto a los otros músculos. Veamos acá. Aquí podemos ver el movimiento de apertura máxima de la mandíbula. Ya sabemos que los músculos masticatorios son 4 pares: macetero, temporal, pterigoideo medial y pterigoideo lateral, correcto. También ya sabemos que el macetero y el temporal son los principales elevadores de la mandíbula. Los pterigoideos participan prácticamente, hablando del medial, en el movimiento de protrusión y lateralización mandibular. Pero, ¿cuál es la particularidad? Y este es el punto más importante. El músculo, que ustedes me podrían preguntar, ok, ¿qué es más común? ¿Un desplazamiento o una perforación del disco? ¿Por qué se desplaza el disco articular? Si a mí no me han dado una patada, yo no soy boxeador, ¿por qué se me desplazó? Y la respuesta es simple: gracias a las inserciones del músculo pterigoideo lateral. Si ustedes se fijan acá, el pterigoideo lateral tiene una disposición horizontal en el espacio, va en sentido antero-posterior sus fibras, tiene fibras superiores y fibras inferiores, las cuales actúan de manera antagónica entre sí. En cambio, los otros músculos tienen una disposición
craniocaudal. Por ejemplo, aquí vemos el temporal, el macetero y el pterigoideo medial, la cara medial de la rama mandibular. Entonces, ¿qué pasa cuando se contraen estos músculos? Abren y cierran la boca, prácticamente. Pero, ¿qué pasa cuando se contrae el pterigoideo? ¿Ok? Se contrae y tira del disco articular hacia adelante. Y recto, además que participa en los movimientos protrusivos y de lateralidad también de la mandíbula. Pero si un paciente tiene bruxismo, por ejemplo, él mantiene una hipertonicidad muscular, entonces también el pterigoideo lateral va a estar hipertónico y va a tender a desplazar ese disco articular hacia adelante. Esto explica la razón por la que los desplazamientos anteromediales del disco son los más comunes en un 84% de los casos, no los desplazamientos posteriores. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre un desplazamiento anterior y uno posterior clínicamente. No los quiero saturar de información ni nada, lo vamos a hacer de la manera más sencilla, pero quiero que vean la importancia de la clínica, no de una radiografía. Radiografía, si ustedes mandan radiografía de ATM, es como que estemos escuchando música en un cassette, así de antiguo, ¿ok? Entonces, sí pueden mandar una radiografía cuando hay trauma, fractura de cóndilo o alguna cosa así, pero para microtrauma que más se ve afectado el cartílago, que no se ve radiográficamente, no mandemos una radiografía, sino una resonancia y cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces, articulación temporomandibular, aquí tenemos, la imagen está feíta, pero ahí se puede ver el paciente en oclusión céntrica, cómo tendría que ser, ¿verdad? La máxima intercuspidación. Aquí podemos observar el disco articular, cómo tiene sus medios de fijación intraarticulares. En toda su periferia, él está fijo a la cápsula articular, pero por detrás tiene un gran sistema de soporte. Este sería el ligamento de Tanaka y tiene es la parte inferior del área retrodiscal de Sicher y la parte superior. Aquí tenemos tejido conectivo conformado principalmente por colágeno. Todos, el área retrodiscal de Sicher es un área laxa, llena de grasa, muy ricamente inervada y vascularizada. Por lo tanto, cuando hay compresión del cóndilo hacia la región posterior y superior, pueden haber casos de neuralgia por lesión a los ramos intraarticulares del nervio aurículo-temporal. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de dolor presenta el paciente, cómo lo vamos a tratar, siempre de manera multidisciplinaria. Aquí podemos ver algunas medidas de la mandíbula. En mujeres y en varones, el cóndilo normalmente tiene una disposición en el espacio que va dirigido de atrás, de adelante hacia atrás y en el plano horizontal. Entonces, es un rodete óseo que tiene mayor diámetro en sentido medio lateral, tiene mayor longitud en sentido medio lateral que antero-posterior, pero a su vez hay variaciones entre varones y mujeres. Un promedio que va de polo interno a polo interno en mujeres es de 115.6 milímetros. En varones es de 121 milímetros, perdón, esto es de polo externo a polo externo. De polo interno a polo interno es 76 milímetros en mujer y 81 milímetros en varones. Ahora, la angulación que tiene un cóndilo respecto al otro es de 150 a 170 grados. Todas estas medidas son muy importantes, inclusive también para que podamos comprender por qué muchas veces los desplazamientos del disco son parciales y no totales. Cuando uno tiene un desplazamiento del cóndilo total, generalmente va a haber un bloqueo, no va a haber recapturación del disco articular, vas a tener limitación de apertura o del cierre de la boca, depende de qué haya sucedido. Pero si solo tenés un clic articular asintomático y abrís y cerrás la boca, generalmente va a ser de la región posterolateral, que se ha desplazado el disco parcialmente. Entonces, en ese momento, la gente no va a ir a consulta, aunque debería de hacerlo, porque puede agravarse el problema, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a seguir. Aquí podemos observar en este corte anatómico el disco articular colocado en posición anatómica en un corte sagital. Podemos observar la eminencia algo aplanada, fosa mandibular o cavidad glenoidea y el cóndilo. Aquí vemos el hueso trabecular, el hueso compacto, el área retrodiscal o de Sicher, aquí la podemos observar. Esto sería el poro acústico externo. Ok, entonces también es importante recalcar que la cavidad, que la articulación temporomandibular tiene dos compartimentos, uno superior y uno inferior. El compartimento superior tiene una capacidad promedio de 1.2 ml y el compartimento inferior de 0.9 ml. Esto es importante para que sepamos cuando vamos a infiltrar la articulación, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué cantidad de fármaco debemos de infiltrar, con qué aguja, y les recomiendo no hacerlo con anestésico local. Ya vamos a ver por qué cuando lleguemos a esta parte. Bueno, si se me olvida algo me lo recuerdan, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Ok, veamos acá. Aquí podemos ver en una relación frontal lo que es el cóndilo. Vemos la zona bilaminar, que también se llama área retrodiscal o de Sicher. Podemos ver acá el oído interno, el oído medio. Esto sería la porción petrosa del hueso temporal. Aquí es la cavidad glenoidea, correcto. Esto vendría siendo más hacia adelante en la eminencia articular. Aquí está el cóndilo. Para que nos ubiquemos un poco posteriormente en imágenes de resonancia magnética. Ok, aquí vemos la zona bilaminar, una perforación en el disco, no se ve muy bien, está un poco feíta la imagen, conducto auditivo externo. Aquí en este otro corte podemos ver en este corte sagital perfectamente la disposición del disco articular con la cavidad, con el compartimento superior y compartimento inferior. Podemos ver el área retrodiscal, la eminencia, la fosa, el cóndilo. Recordemos que esta es la parte, este compartimento es el que vamos a inyectar, el que vamos a infiltrar, no el inferior, porque aquí hay demasiado movimiento, aquí no. Aquí solo está la fosa condilar con la eminencia, el disco, y los movimientos que se dan aquí son de traslación, o sea, laterales. Los movimientos que se dan aquí abajo son de apertura y cierre. Olvidé mencionarles en el aparato ligamentoso de la articulación que tenemos nosotros ligamentos extrínsecos e intrínsecos de la articulación. Aquí podemos ver, este es el ligamento esfenomandibular. El ligamento esfenomandibular se dirige desde las alas mayores del efenoides en su porción anterior hasta lo que es la língula o espina de Spix en la cara medial de la rama mandibular. Como todo ligamento, posee cierta elasticidad, es altamente rico en colágeno, pero no es un músculo, por lo tanto no sirve para traccionar, sino para frenar movimiento. Aquí tenemos el ligamento estilomandibular que va desde la apófisis estiloides hasta el borde posterior de la rama mandibular. Puede ser a nivel del tercio inferior, a nivel entre el tercio medio y tercio inferior. Sus inserciones son algo caprichosas, así es la anatomía, varía de persona a persona. Estos son los extrínsecos y los intrínsecos de la ATM, que son el ligamento menisco mandibular y el ligamento menisco temporal, que se confunden en toda la cápsula articular. Es parte, de hecho, de la cápsula articular, que es muy fibrosa. Vamos a ver este video de cómo son los movimientos normales de apertura y cierre de la mandíbula. Aquí podemos ver cómo se desplaza ligeramente sobre la eminencia el cóndilo. Podemos ver esto, recuerden lo que les había dicho, el disco se inserta lateralmente a la cápsula y posteriormente al ligamento de Tanaka para evitar que el disco se desplace hacia adelante. Entonces, el ligamento de Tanaka va a frenar este movimiento anterior del disco articular. En la parte anterior y lateral vamos a tener las inserciones del músculo pterigoideo lateral, tanto en la cápsula y por lo tanto tiran del disco hacia adelante.
¿Ok? Recuerden que el disco articular es de cartílago hialino y el cartílago fibroso es el que tapiza al cóndilo y a la cavidad glenoidea. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de la clasificación de las afecciones de la articulación. Las dividimos en 6 grandes grupos. El primer gran grupo es el de la patología congénita. Esto no le compete al odontólogo en el consultorio dental. Y bueno, la patología congénita es evidente. Hipoplasia del cóndilo, hipoplasia mandibular, hipoplasia hemimandibular, tenemos hiperplasia mandibular, hiperplasia condilar, el síndrome de Orlin, podemos tener diversos síndromes, pero siempre va a haber asimetría facial marcada, podemos tener la microsomía hemifacial, etcétera. Lo que les quiero decir es que si les llega un paciente así a la clínica, o sea, ni se van a molestar en revisarlo, en palpar, ni nada. Automáticamente ya sabemos que necesita múltiples operaciones. Entonces lo van a mandar al hospital o, bueno, si quiere privado, donde un cirujano privado, pero no es de la competencia de la clínica dental. Ahora, la patología traumática, sí hay casos que te llegan a la clínica. Hablamos de macrotrauma. La patología traumática incluye las fracturas de cóndilo, que pueden ser fracturas supracondíleas o subcondíleas, y también tenemos las luxaciones, las luxofracturas, ¿de acuerdo? Esto tiene más que todo etiología principalmente en deportes como boxeo, taekwondo, peleas callejeras o campesinos que a veces les tienen traumas por golpes con caballos o con diversos animales de granja, ¿verdad? También está una etiología en la patología traumática muy importante que cada día está peor y son los accidentes de tránsito. Los muchachos que andan en moto siempre caen sobre el mentón y a veces hay lesión de la fosa craneal media. Hay casos en que el cóndilo se introduce a la fosa craneal media. Hay casos en que fallecen o tienen lesiones cerebrales. Ok, pero si el traumatismo es menor, supongamos algún golpe directo al mentón, puede provocar fractura de un lado, tener una patología traumática, una fractura, lo más común es la fractura del cuello del cóndilo, porque es el sitio más delgado, pero va a ser súper evidente también. Ustedes van a ver al paciente con asimetría facial y un hoyuelo preauricular, porque casi siempre el cóndilo tiene una disposición ligeramente medial, entonces se va a fracturar y casi siempre se va a producir un desplazamiento, van a ser fracturas desplazadas por la tracción muscular, ¿correcto? Entonces van a haber contactos prematuros en la zona de la fractura y va a ser súper evidente, ¿correcto? El tercer gran grupo tenemos alteraciones del movimiento. Aquí hablamos de anquilosis o de hipermovilidad que se subdividen y ya lo vamos a ver. Por supuesto, un paciente te llega, no puede abrir la boca, es evidente y ya lo sabes. Anquilosis, pseudoanquilosis o trismo. No hay ni que discutirlo. Les voy a dar unos tips para que podamos diferenciar qué es. Ahora, cuando hay hipermovilidad, vamos a tener luxación, subluxación o hipertraslación. Por supuesto que va a ser evidente. El paciente abre demasiado la boca, se le queda luxada la mandíbula, no puede volver a su lugar, o bien él solo vuelve a su lugar, él lleva la mandíbula con maniobras hacia su sitio. También evidente. Pasemos al punto 4, desarrollo interno. Las alteraciones de movimiento sí les importan en la clínica, pero las que más les importan son las de desarrollo interno. Aquí sí ya se va poniendo muy bonito. El desarrollo interno básicamente se refiere a lo que podría ser, mejor dicho, daño al disco articular. Así lo vamos a traducir. Desarrollo interno es que el disco se ha dañado. Y tiene dos formas de dañarse. O se desplaza o se perfora, o las dos a la vez, es lo más común. ¿Okay? Entonces, cuando el disco se desplaza, hace un ruido. ¿Cuál es ese ruido?
clic articular. Sencillísimo. ¿Por qué? Porque salta. Puede ser que salte y regrese a su lugar, puede ser que no puedas abrir la boca mucho, pero sí la abrís un poco, diferente que la anquilosis. Y el clic articular generalmente no duele, ¿ok? Ahora, cuando tenemos un crépito, es un sonido como de hoja seca, como de concha de huevo, y ocurre cuando el disco se ha empezado a perforar, cuando se ha perforado por completo. El compartimento superior no comunica con el inferior jamás, excepto cuando se perfora. Ok, entonces si tiene crépito, se perforó el disco. Ya es otra entidad, ya es otra afección. Claro que las dos se pueden dar simultáneamente, pero nosotros tenemos que aprender a palpar. Debemos de tener un tacto fino, 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 como el del endodoncista, para poner el índice en la región preauricular y sentir ese movimiento. A ver si hace clic. El clic es un sonido seco y único. El crépito es como que ustedes agarraran una concha de huevo y la desbarataran en su mano, algo así. Ahora, ¿cuál es el otro sonido importante en el desarrollo interno? El chasquido. Una vez que hay chasquido, ya estamos hablando de cosas feas, porque es cuando el disco se desplazó por completo y roza una superficie ósea con la otra. Suena como que si pegaras dos piedras, como dos piedras de río. Un sonido seco, pero más amplio que el clic. El clic suena como cuando uno se truena los dedos, es un clic articular, ¿de acuerdo? El chasquido es diferente, es un sonido más fuerte, más seco, más prolongado. Pueden estar los tres sonidos a la vez, pero nosotros tenemos que ver bien todo. Cuánto abre la boca, si se va de lado para un lado o para los dos, si se queda pegada la boca. Tenemos que ver si le duele o no le duele, qué tipo de dolor tiene, qué sonido fue el que escucharon y qué movimiento palparon. Ok, aquí es inspección, palpación y auscultación, todo a la misma vez. Ok, eso es desarrollo interno, eso es lo más importante, a eso va dedicada la charla de hoy. Ojo, mucho ojo con todo esto porque es muy detallado y es preciso. Si tiene tal cosa, es tal cosa y lo vamos a tratar de tal forma, ¿ok? Ahora, patología inflamatoria, estamos hablando prácticamente de artritis. Hay artritis en la articulación temporomandibular, así como lo hay en la rodilla, en el codo, en todos lados. Pero, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, va a haber un dolor articular, generalmente son personas mayores y no tienen antecedente de trauma. Su oclusión es perfecta, no han perdido ni una pieza dental, no hay restauraciones defectuosas y se queja de dolor en otras articulaciones. Por supuesto, esto es lógico, esto es clínico, le vamos a mandar exámenes de laboratorio, reumatest, fosfatasa alcalina, PCR, ya lo vamos a ver, pero duele. Cuando tienes artritis, duele y ni que te esté infiltrando con glucocorticoides se te va a quitar el dolor. Ok, eso no compete mucho al odontólogo general, pero es bueno que lo manejemos. La patología tumoral, por supuesto, es rarísima, rarísima en ATM, como un 1% de presentación. Hay varios tumores benignos y malignos, pero cuando se presentan hay una laterodesviación generalmente hacia el lado sano. El lado afectado va a ser el que va a desplazar la mandíbula hacia el lado sano y va a ser un desplazamiento permanente, aunque esté con la boca cerrada. Okay. El paciente muchas veces es asintomático, pero hay características que te hacen pensar en esto, muy diferentes de una fractura, muy diferentes de un desarreglo interno. Okay. Generalmente la patología tumoral es unilateral. Generalmente no hay ruido articular, generalmente no hay dolor, generalmente hay desplazamiento hacia el lado sano. ¿De acuerdo? Fácil. Ok, entremos de lleno ahora a la patología congénita. Rapidito, tenemos microsomía bifacial, síndrome de Goldenhar o el síndrome de Treacher-Collins. Estos son los que tienen facies de pájaro, o sea, tienen hipoplasia condilar bilateral, tienen logoma, tienen hendidura palpebral antimongoloide y una carita delgada con aplasia o hipoplasia en esta región. A veces no se forma el conducto auditivo externo ni la oreja. Ok, exceso de crecimiento, hiperplasia condilar, elongación mandibular, hiperplasia bimandibular y prognatismo mandibular asimétrico. En la patología traumática, como les comentaba, fracturas
pueden ser supra o subcondilias. Aquí, cuando hay una fractura subcondilia, es fácil de ver. Ahí está un hoyuelo y uno ve que hay asimetría facial. ¿Cuál es el tratamiento? Operarlo. Bueno, se puede hacer una reducción cerrada, colocar una barra de Erich, inmovilizar al paciente, pero es diferente que una fractura completa. Lo vamos a inmovilizar solo 3 semanas para que no haya una anquilosis, luego abrimos una semana y al final colocamos ligaduras intermaxilares elásticas para que el paciente pueda abrir levemente la boca para que le haga fisioterapia para que no haya anquilosis. Cuando la fractura es supracondilia, es difícil de observar. Ahí sí vas a tener que mandar una tomografía o algunas proyecciones radiográficas. Y por supuesto hay que operarlo. Ahí sí, cuando es supracondilia y es desplazada, hay que operar al paciente. Las luxaciones son evidentes. Puede ser de un lado o de los dos. El paciente queda con la boca abierta y no puede cerrar. Hay una trabazón mecánica. Él no puede cerrar la boca. Esto puede ocurrir una o varias veces. Generalmente se da más en ancianos que tienen hiperlaxitud de ligamentos o en algunas afecciones sistémicas, como por ejemplo podría ser el síndrome de Ehlers-Danlos, que tienen hiperplasia, tienen hiperlaxitud ligamentosa asociada a prolapso de válvula mitral y tricúspide a nivel cardíaco. Estos pacientes está contraindicado que consuman cafeína, generalmente tienen arritmias cardíacas, tienen hiperlaxitud en todas las articulaciones del cuerpo. ¿Okay? Y las luxofracturas, que no es más que una fractura condilar y se ha luxado, se ha desplazado y quedó luxada la mandíbula, generalmente en accidentes de motocicleta o de automóvil. Alteraciones del movimiento, ismo, pseudoanquilosis, anquilosis. Esto es muy importante. Cuando tenemos déficit de movimiento, el paciente casi no abre la boca o no la abre del todo. Cuando hay una anquilosis, el paciente no abre ni 5 milímetros la boca, no puede meter el cepillo dental, no puede comer, no abre. Uno intenta abrirle la boca y no se mueve nada. Hay una masa ósea y tiene que tener por ley un antecedente de trauma, macrotrauma, algún accidente, se cayó, no se acuerda, ok, tiene que haber esa condición. Cuando hablamos de pseudoanquilosis, el paciente va a tener adherencias o va a tener un microtrauma que es de vieja data y el paciente solo puede abrir 15 milímetros la boca. Si nosotros le intentamos abrir la boca, hay una consistencia gomosa, como que quiere abrir un poquito más, pero no abre. Entonces, eso es pseudoanquilosis, necesita una artrocentesis a cielo abierto para poder hacer desbridamiento de esas adherencias, ¿de acuerdo? Cuando es anquilosis necesitamos hacer una condilectomía total o una condilectomía alta para liberar esa zona que el paciente pueda abrir y cerrar la boca. Cuando es trismo, el trismo ocurre generalmente por infecciones o por un trauma posterior a una cirugía de terceros molares. El paciente va a tener la condición de que puede abrir un poco más la boca. Bueno, hay diversos rangos de apertura oral, pero cuando nosotros intentamos abrirle la boca, es más suave. Él puede abrir, pero le duele. Puede abrir un poco más. Entonces, por supuesto, el tratamiento es diferente. Un trismo no lo vamos a operar, le vamos a mandar un relajante muscular, hemoterapia, ¿ok? Exceso de movimiento, tenemos hipertraslación, que es el excesivo movimiento hacia los lados de la mandíbula, la luxación, que es cuando el paciente abre mucho la boca y no puede volver a su lugar, queda con la boca abierta, el cóndilo delante de la eminencia, y a medida que pasa más tiempo de la luxación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre a medida que pasa más tiempo? Sin hacer la reducción, el músculo se vuelve espástico, hay una contractura muscular y si dejamos pasar 2 horas, vamos a tener que colocar un relajante muscular o una benzodiazepina, diazepam, y luego realizar la maniobra de Nelaton para volver a llevar a su lugar a la mandíbula luxada. ¿Pero qué es la subluxación? La subluxación es cuando se luxa la mandíbula y por sí sola vuelve a su lugar. El paciente ya sabe qué movimiento hacer y regresa a su lugar. Generalmente no es dolorosa, puede ser unilateral o bilateral, pero sí requiere cirugía. La luxación
Si ya es recidivante, requiere cirugía también. Esta cirugía se llama eminectomía. Consiste en resecar la eminencia articular para que no haya un bloqueo mecánico óseo y que la mandíbula vuelva a su lugar sin necesidad de estar haciendo maniobra de Nelaton. ¿Okay? Ahora, desarrollo interno. Tenemos los desplazamientos meniscales, que pueden ser anteromedial, posterior, con recapturación o sin recapturación. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Bueno, fácil, que el disco se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Cuando el disco se va hacia adelante, él completamente, puede ser que vuelva a su lugar cuando cerras la boca, o puede ser que vuelva a su lugar cuando abrís, en dependencia de hacia dónde se haya desplazado, o puede ser que se desplace y no vuelva nunca a su lugar. También puede ser un desplazamiento parcial o puede ser total. Cuando el desplazamiento es parcial, solo hay un clic, no duele, no pasa nada y no llega a la consulta el paciente. Cuando es un desplazamiento completo, hablamos de desplazamiento anterior, anteromedial casi siempre, es por las fibras del músculo pterigoideo lateral. ¿Qué pasa? El ligamento de Tanaka no puede sostener al disco en su posición y llega un momento en que él se va a desplazar hacia adelante. ¿Cuándo ocurre esto? En movimientos forzados de cierre de la mandíbula, cuando hacemos excesiva fuerza hacia arriba y atrás, entonces el disco se desplaza hacia adelante. Sí, puede ocurrir, y es lo más frecuente, por bruxismo. Generalmente un bruxismo excéntrico por las fibras espásticas o con hipertonicidad del músculo pterigoideo lateral. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos demasiado la boca? Por ejemplo, una cirugía traumática de tercer molar de muchas horas, el paciente le hicieron demasiada fuerza en la zona para lograr extraer la pieza. ¿Qué pasa? El disco articular va a desplazarse hacia atrás, un desplazamiento posterior del disco articular. ¿Qué sucede? Bueno, puede ser, ya saben, parcial, total, permanente o puede ser con recapturación. ¿Qué pasa cuando es con recapturación? Uno cierra la boca, vuelve a su lugar. Uno abre la boca, en el caso anterior, vuelve a su lugar. Cuando es en recapturación, este es el problema. Se llama con bloqueo. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene desplazamiento anterior del disco con bloqueo, o sea, sin recapturación, uno quiere abrir la boca, pero no abre bien, abre solo hasta 25 milímetros. Este dato es importantísimo. Acostumbrémonos a tener una reglita de endodoncia y a medir la distancia interincisal. Recuerden, si abre 5 milímetros, menos es anquilosis. Si abre 15 milímetros, es una pseudoanquilosis por adherencia. Si abre 25 milímetros, un desplazamiento anterior del disco, un bloqueo sin recapturación. Ahí queda el disco, no puede abrir más. ¿Okay? ¿Cuánto es lo normal de apertura oral? 40-50 milímetros, de borde a borde incisal. ¿Qué pasa cuando el desplazamiento del disco es hacia atrás sin recapturación? No quiere cerrar la boca y no puede hacer oclusión céntrica. Cuando ya faltan como 2 milímetros o 3 para cerrar, uno siente como que tuviera una goma en esta zona. No puede cerrar porque ahí quedó el disco atrapado. Entonces, esos son algunos tips para que sepamos qué tiene el paciente. Vamos a escuchar clic, vamos a ver la distancia interincisal, vamos a escuchar cuando hay crépito o cuando hay chasquido. Vamos a ver si hay laterodesviación o no. Generalmente, cuando el clic articular es a un lado, va a haber en el movimiento de apertura de la boca una laterodesviación unilateral. Ahora, si la afección es a ambos lados, puede ser que haya un salto de un solo o que haya laterodesviación hacia ambos lados. Nosotros tenemos que saber que los desplazamientos meniscales son los más comunes, más que las perforaciones, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que si un disco se desplazó, generalmente se va a perforar porque está en mala posición. Va a empezar a perforarse poco a poco hasta que haya clic y haya crépito articular. Un disco no puede estar perforado porque de lo contrario vamos a caer a situaciones quirúrgicas ya serias. Los cambios morfológicos propios del disco articular o perforaciones, esto tiene que ver mucho con los estadios de Wilkes, que ya los vamos a ver a continuación. Ok, en la patología inflamatoria hablamos de artritis, osteoartrosis, artritis séptica, artritis metabólica, que tiene que ver con la gota o
las elevaciones de ácido úrico. También tenemos en artritis inflamatorias, artritis reumatoidea, psoriásica, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso, síndrome de Reiter, en fin, una gran subdivisión de patologías. En la patología tumoral podemos tener tumores primarios o metastásicos, tumores benignos como los que aparecen en pantalla y tumores malignos. También los más comunes son osteoma, osteocondroma, fibroma no osificante, condromatosis sinovial, y los malignos son mucho más raros. Ok, vamos a ver algunas preguntas que tenemos por acá, 9 chats. Juan y Díaz, sí, yo creo que sí van a dejar la conferencia en la página. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Ok. Sí, quedan en la página, creo. Al final vamos a preguntar. Perfecto. Ok. Si tienen alguna pregunta, perfectamente me la pueden hacer. Estoy para aclarar dudas. Sé que este tema es un poquito complicado cuando uno va a tratar de entenderle y a leer en un océano de páginas y uno se aburre y sí, es difícil, pero traigo la forma de que se le haga muy fácil comprender, o sea, clasificar. Este es el secreto, clasificar las afecciones para luego ver qué hacemos. O sea, no todo es férula oclusal, no todo es AINE, ¿de acuerdo? Eso se llama darle tratamiento paliativo al paciente, no le va a resolver nada así. Después va a volver a llegar o se va a otra clínica y va a decir, ese doctor no me hizo nada, no me sirvió el tratamiento. Ok, entonces vamos a hablar ahora de algunas patologías de la ATM. Primero, el diagnóstico. Ok, el diagnóstico de las patologías de ATM es eminentemente clínico. El paciente asiste a la consulta odontológica porque tiene limitación de apertura oral, luxación o subluxación, dolor. Se deben diferenciar y descartar primero las patologías más comunes. Nadie puede andar pensando en un tumor de ATM porque son rarísimos, rarísimos. Es como que caiga un rayo en verano, como que te caiga un rayo en verano en la cabeza, o sea, es rarísimo. Las artritis son raras, pero son más raros los tumores. Las anomalías congénitas, ya les dije que son evidentes, entonces nos quedamos solo con macrotrauma, nos quedamos con la hipermovilidad o hipomovilidad y con el desarreglo interno, ¿de acuerdo? Entonces, es muy fácil todo esto para que vayamos viéndolo. ¿Puede un proceso inflamatorio dar fiebre? Me están preguntando. Bueno, el ATM no, es muy difícil, a menos que sea alguna inflamación de origen infeccioso que haya roto la cápsula articular. Para hablar de esto tendríamos que hablar de artritis séptica o de alguna, por ejemplo, luxofractura del cóndilo, alguna fractura expuesta, pero de lo contrario no es casi nada común que te dé fiebre porque tengas un proceso inflamatorio. De hecho, aunque haya un proceso infeccioso, es muy raro que te dé fiebre en ATM. Si es intracapsular, recuerden que la cápsula articular nos va a delimitar la infección. Otra pregunta, ¿cómo puedo hacer con una paciente que hace más de 10 años sufrió un trauma a nivel facial? Ella en este momento no le puso atención, pero hoy en día sufre de constantes dolores neurálgicos que involucran ambos maxilares. Ok, excelente pregunta. Ya vamos a llegar a eso, pero adelantando un poco les tengo que comentar, los dolores de la ATM son de 3 tipos. Neuromuscular, los dolores neuropáticos y los dolores articulares. Pueden estar los 3 simultáneamente y entonces vamos a tener que dar tratamiento combinado farmacológico y puede ser, en el caso que me estaba preguntando, que haya habido una lesión en ramos del nervio auriculotemporal intraarticulares. En este caso, sería muy bueno valorar clínicamente y podríamos pensar en mandar una resonancia magnética
Y también instaurar un tratamiento. ¿Qué es lo que más utilizamos para neuralgias? Bueno, utilizamos algunos anticonvulsivantes como carbamazepina. A mucha gente no le gusta, que no, que es antigua, que tiene reacciones adversas. Yo la he utilizado y me da buenos resultados, hasta para neuralgias que ocurren después de cirugía de terceros molares. Podemos usar pregabalina, gabapentina, etcétera. La cosa es saber si la neuralgia es intraarticular o si es extraarticular. Tenemos que saber si la neuralgia realmente es de origen traumático o si el paciente ha tenido zóster, varicela zóster o si ha tenido algún otro tipo de afección que pueda provocar neuralgia, ¿ok? Algunos tipos de patologías que vamos a tener, ya prácticamente les hice una clasificación bastante general y ya vimos en qué nos vamos a enfocar. Como siempre, nosotros tenemos que pensar en la historia clínica. Hay muchos doctores que le mandan una radiografía de ATM, simplemente es una lateral magnificada. Ven la cara de seriedad, ven la radiografía, no dejan hablar al paciente, le dicen que tiene algo. O sea, eso es imposible. Uno tiene que preguntar, señora, disculpe, ¿qué le pasó? ¿Se golpeó? ¿Le duele al morder? ¿Hace cuánto? ¿Qué tipo de el dolor? Lo está sintiendo el paciente, no el doctor. Entonces, el paciente es quien te va a decir cuándo le duele, cómo le duele, hace cuánto le duele. Para esto tenemos que recordar fisiología y un poco de lo que es la parte del examen físico, ¿ok? Tenemos que saber preguntar al paciente. Lo más importante, si el dolor es espontáneo o si es provocado, si el dolor es localizado o si es irradiado, si el dolor es de tipo lancinante, y si el dolor es, por ejemplo, urente, que no va a ser porque eso es un ardor, si el dolor es pulsátil, si el dolor es intermitente o permanente o constante, vamos a ver si el dolor es neuropático, preguntarle al paciente, ¿usted siente como que se electrocuta, usted siente como que se le quema parte de la cara en esta zona, o usted es lo que siente, siente como una punzada cuando le duele, generalmente duele cuando mastican. Si es un dolor neuromuscular, va a doler cuando mastica o cuando se despierta y siente entumecimiento, siente muy apretada la musculatura. Si es un dolor neuropático, el paciente va a experimentar dolores que van a ser de corta duración, intermitentes, espontáneos. Esto se llama dolor paroxístico. Va a sentir como que se está electrocutando la zona. Si el dolor es articular, el paciente va a tener dolor no solo al morder, va a tener dolor cuando abre, cuando cierra. A veces puede ser dolor espontáneo, pero generalmente vamos a sospechar si es mayor de algún tipo de artritis o vamos a preguntar bien todo lo que ha pasado. Pero ahora vamos a pasar al examen físico. El examen físico vamos a hacer lo siguiente. Primero, nosotros vamos a colocarnos delante del paciente. Vamos a ver si su cara es simétrica, cómo abre la boca, si hay algún salto a la apertura, todavía sin tocar al paciente. Vamos a ver si el paciente muerde bien, si hace intercuspidación, vamos a ver cuánto abre, podemos medir cuánto es la apertura interincisal, vamos a ver si hay laterodesviación o no, ¿correcto? Preguntándole simultáneamente si duele algún movimiento. Posteriormente vamos a palpar la región preauricular con ambos dedos índices delante del paciente, eso es lo primero, y vamos a sentir el movimiento condilar. Hay casos en que el movimiento condilar es nulo o está disminuido. En esos casos, nosotros vamos a sospechar ya de que hay adherencias o una anquilosis y que hay que operar. No hay que hacer una férula. No hay que, o sea, conozco miles de casos que para todo mandan una férula. Y no es broma, en serio, para todo mandan una férula. Pero bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos detrás del paciente. Vamos a palpar toda la musculatura del macetero, del temporal, del esternocleidomastoideo y vamos a preguntarle en qué trabaja, si ha tenido episodios de estrés intenso. Todo esto es importante. Es que si estamos haciendo una consulta de articulación, la debemos de cobrar y debemos de saber
que es una clínica privada y que se va a dar un diagnóstico certero, ¿ok? Y se va a examinar bien al paciente. Posteriormente, vamos a palpar desde atrás el movimiento condilio de la articulación. Vamos a ver por qué desde atrás, porque podemos ver bien la frente, la nariz del paciente, los labios. Vamos a ver cuando abre y cierra la boca si hay algún movimiento que quizás no lo pudimos percibir estando delante del paciente. Ahí estamos midiendo la apertura interincisal. Otra cosa, hay una técnica también para palpar mejor la articulación. Colocamos los dos dedos meñiques en el conducto auditivo externo y le decimos al paciente que abre y cierre la boca. Generalmente hay dolor, porque ya cuando el paciente llega a la consulta es porque duele. Y cuando colocamos los dedos, duele más, a veces un lado más que el otro. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que palpemos el área retrodiscal o de Sicher. Aquí vamos a ver si, bueno, es difícil palpar osteofito en esta zona, pero más que todo lo que hacemos es palpar el movimiento condilar. Ok, aquí tenemos un patrón de apertura con laterodesviación en la imagen A, al lado izquierdo, acá. Un patrón de apertura con laterodesviación. Esto ocurre cuando hay un clic articular, es decir, cuando está afectada solo una ATM, generalmente el lado afectado desplaza hacia el lado sano, ¿ok? Pero en movimientos de apertura y de cierre. En un tumor, aunque esté cerrada la boca, va a estar desplazada la articulación, digo, la mandíbula, ¿ok? A veces hay doble movimiento de laterodesviación, ¿correcto? Para acá y para allá, quiere decir que están afectados los dos lados, pero que posiblemente tenga diferente desplazamiento meniscal. Puede ser a un lado se desplazó hacia adelante, al otro lado hacia atrás, ¿ok? Y eso puede conllevar a ese problema. Cuando el paciente no tiene laterodesviación, abre, pero hay como un salto bilateral, significa que los dos discos están desplazados hacia el mismo lugar. Entonces abre y hay un salto, ¿ok? Este esquema nos muestra que el dolor de la ATM puede ser dolor articular, retrodiscal, capsular, ligamentario, artrítico. Todo esto se llama dolor articular. El dolor articular lo podemos controlar simplemente con un AINE, pero como no va a estar tomando AINES de por vida, hay que llegar al meollo del asunto, hay que ver qué pasó y cómo lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Lo que la mayoría hacemos, bueno, lo que la mayoría hacemos al comienzo es decirle, dieta blanda, termoterapia, corte la comida en trocitos pequeños, no mastique hielo y utilice la férula oclusal. Está bien, perfecto, pero tenemos que saber en qué estadio está su problema y si vamos a tratarlo de alguna otra manera para solucionarle de verdad su problema, no para estar con tratamiento paliativo. Okay, entonces, cuando es dolor muscular, aquí podemos ver en el esquema síndrome del dolor miofacial, miositis, espasmo muscular, contractura muscular. Casi siempre cuando el dolor es neuromuscular, vamos a utilizar un miorelajante, lo podemos combinar con un AINE, su férula, ¿verdad? Todo esto, pero tenemos que, hay diferentes tratamientos. También hay tratamientos con equipos para dar pequeñas descargas eléctricas al músculo macetero y poder relajarlo. También están los tratamientos con inyecciones de toxina botulínica en el macetero, perfectamente. Ok, cuando el dolor, ya les mencioné, cuando el dolor era neuropático, aquí sí el tratamiento va a ser con otros fármacos, como gabapentina, pregabalina o carbamazepina. Tampoco va a ser para siempre el tratamiento. Ok, aquí podemos ver cuando hay una función normal, cuando hay un evento, existen tres probabilidades. Ok, un evento, cuando hay problemas masticatorios musculares, puede ser que tengamos una contracción protectora de los músculos, llega a la resolución del problema y luego función normal. Puede ser que haya una afección local muscular que te va a provocar mioespasmos o que se vaya a solucionar el problema, o puede ser que lleguemos a
problemas de dolor muscular ya severos. Entonces, tenemos que ver el síndrome del dolor miofacial, las fibromialgias. Esto sí podemos interconsultar a médicos internistas también. Y tenemos que saber que en todo esto de la odontología y de la medicina tiene que haber interconsulta, humildad, porque no todos podemos resolver todo. Por ejemplo, yo no puedo hacer un esquema oclusal o yo no puedo hacer todo un ajuste oclusal, es imposible, tengo que recurrir a un rehabilitador oral, pero sí puedo operar algún problema que tenga la articulación. ¿Okay? Entonces, seguimos. En este esquema podemos ver en rojo los músculos cuando están activos. Por ejemplo, en la apertura vemos que se activan las fibras inferiores del músculo pterigoideo lateral y los músculos suprayoideos, que son estos de acá, el gástrico, el músculo anterior y posterior del digástrico, aquí se activa el miloioideo, se activa también el genioioideo y todos estos tiran de la mandíbula hacia abajo, junto con las fibras del pterigoideo, que actúa antagónicamente a todos los otros músculos masticatorios. En el cierre se activan el temporal, macetero, pterigoideo medial y la porción superior del pterigoideo lateral. Están en relajación la porción inferior y los suprayoideos. Okay. Ahora, esto es básicamente lo mismo. Cuando hay armonía oclusal funciona así como en este diagrama y cuando no hay armonía oclusal funciona así como en este diagrama. ¿Qué quiere decir? En el cierre de la boca, el músculo este que debe de estar relajado está activo siempre, está hipertónico y se produce la fatiga muscular. Es cuando se activan los puntos de trigger, que son los que desencadenan o puntos de gatillo desencadenan el síndrome del dolor miofacial, que se puede irradiar al cuello, a la cabeza, a la cara, y hay pacientes que llegan a desesperarse por el dolor tan severo. Ok, aquí seguimos viendo lo que son las pruebas de carga, pero ustedes se preguntarán, ¿y de ahí? ¿Pero cómo vas a ver si es muscular, articular o si es neuropático el dolor? Ya vamos a ver los estadios de Wilkes. ¿Okay? ¿Cómo va a saber el doctor esto? ¿Acaso tiene bola de cristal? No, esto es muy fácil. Ya les voy a decir cómo. Aquí tengo una imagen. Aquí, ok. En esta imagen, nosotros lo primero que vamos a hacer, porque el paciente no sabe cómo le duele, ni qué le duele, ni nada. Ok, llega desesperado por dolor, entonces vamos a hacer una maniobra que se llama maniobra de Dawson. Hay muchas maniobras para ver o para descartar si el problema es muscular. Ok, la maniobra de Dawson consiste en colocar 2 rollos de algodón en la región de las caras oclusales de los premolares, llevamos al paciente a relación céntrica y lo dejamos mordiendo esos rollitos de algodón por 10 minutos. Es decir, estamos desprogramando la mordida. Posteriormente a ese tiempo, nosotros retiramos el algodón y vamos a llevar a oclusión al paciente. Si el paciente tiene dolor, significa que su problema es muscular. Si el paciente, cuando nosotros quitamos los rollitos de algodón y lo llevamos a oclusión, no, cuando lo llevamos a oclusión no duele significa que era muscular, porque el paciente ya lo tuvimos relajado 10 minutos. Si lo llevamos a oclusión no duele, era muscular, pero si lo llevamos a oclusión y sigue doliendo, es articular. Entonces vamos a investigar otras cosas articulares. Recordemos que podemos mandar exámenes para inflamaciones intraarticulares y solo en casos muy extremos vamos a mandar una resonancia magnética. Si sospechamos que el disco se quedó atrapado en X posición y que hay que operarlo, si sospechamos de algún tumor, si sospechamos de artritis y de cosas inflamatorias, son exámenes de laboratorio. Y el resto es por clínica, ¿ok? Los sonidos, la palpación, todo eso. Muy bien. Ok, vamos a ver, pueden haber diversas neuralgias del nervio glosofaríngeo, puede haber neuralgia posherpética, neuralgia trigeminal,
pueden haber cálculos salivales, puede haber sinusitis, pero nosotros debemos de saber diferenciar. Por ejemplo, una sinusitis se diferencia muy fácilmente de una neuralgia. En la sinusitis, el paciente debe de tener una historia de alergia, rinitis alérgica, constipación, debe de tener los datos patognomónicos de la sinusitis, como dolor retroauricular, se intensifican los cambios posturales cuando el paciente está en el calor o bajo el sol, tiene un dolor insoportable retroauricular, cuando se hace percusión en los premolares superiores, duele hasta el ojo, secreciones a veces y fiebre, eso es sinusitis. Un cálculo salival, por supuesto, vamos a ver que se aumenta de volumen la glándula submandibular o la parótida, buscamos cialagogos y va a haber en ese momento un aumento más dolor de las glándulas. Pero lo que es neuralgia no lo vamos a estimular, siempre va a haber dolor paroxístico, espontáneo, intermitente, y va a ser un dolor que el paciente experimenta una sensación como de que se le quema la cara o alguna región. ¿Okay? Para hablar de desarreglo interno y de lo que es perforación meniscal, tenemos que recordar la clasificación de Wilkes. Esta tiene que ver con el desarreglo interno, es decir, desviación del disco, perforación del disco, y lo vemos radiográficamente o estudios de imagen, también clínicamente y en la parte anatómica. ¿Okay? Entonces, prácticamente en los estadios de Wilkes, fijémonos aquí en el primer estadio, clínicamente no hay síntomas mecánicos importantes, más que aquí dice chasquido, pero vamos a corregir, es un clic leve, ¿ok? Entonces, en este caso, los pacientes a nosotros nos van a llegar hasta en un estadio 3, 4 o 5, porque en los primeros 2 estadios solo hay un clic, no hay mucho dolor casi nunca. Radiográficamente en el primer estadio vamos a observar que un ligero desplazamiento hacia adelante, contorno anatómico del disco, todo prácticamente normal. En el estadio 2 vamos a ver un ligero desplazamiento hacia adelante, ligero engrosamiento del borde posterior, comienzo de la deformación anatómica del disco, que esté en mala posición. Pero ¿qué pasa ya en el estadio 3? La parte clínica es notoria, hay muchos episodios de dolor, sensibilidad de la articulación, cefalea, síntomas mecánicos importantes. Aquí puede haber funcionamiento doloroso de la articulación. Ya el disco acá se ha desplazado. Puede ser con recaptación o sin ella, pero ya el desplazamiento es notorio en estudios de imagen. Okay. ¿Qué pasa ya cuando el disco se ha desplazado bastante y empieza a perforarse? Ahí, épito y clic. Entonces, lo que ocurre es que va a llegar el momento en que puede haber la formación de osteofitos intraarticulares o de adherencias intraarticulares. Entonces, empieza a haber una limitación de apertura. Recuerden que cuando hay adherencias, el paciente puede experimentar pseudoanquilosis y abrir hasta 15 milímetros de borde a borde interincisal. Ahora, ya cuando hablamos de un estadio 4, el paciente generalmente vive con dolor, el paciente ya tiene un daño irreversible del disco, aunque este no esté perforado, y por supuesto que en este caso, ya hablando de un estadio 3, ejemplo, así rápido y fácil, en un estadio 1 y 2, yo le puedo hacer una férula oclusal, mandarle aire, quimioterapia, dieta blanda, perfecto. Ya en un estadio 3, puedo hacer todo lo mismo que les mencioné, pero yo ya voy pensando en que puedo hacer una artrocentesis, porque ya hay detritos de cartílago, es decir, restos, y tengo que abrir la articulación, limpiar, hacer un lavado y, bueno, ver si mejora, ¿verdad? Desbridamiento. En un estadio 5, cuando ya el disco se ha perforado, lo que tengo que hacer es una cirugía mayor, tengo que dormir al paciente, hacer una incisión preauricular y hacer una menisectomía. Retiro el disco articular y puedo colocar un disco articular de silicona o bien hacer un colgajo del músculo temporal. Las fibras posteriores que se insertan
en la coronoides, las desinserto y las voy a colocar entre la cavidad glenoidea y el cóndilo, para que me sirva de amortiguador en esa zona. Como es un tejido propio del paciente, no va a existir rechazo, ni tampoco va a haber anquilosis. Y eso es lo que se hace según los estadios de Wilkes. Bueno, esta fue una modificación de los estadios de Wilkes, ya más específico en 8 grupos, pero lo que más se maneja son los estadios de Wilkes siempre. Aquí podemos ver en este artículo los desarreglos internos de la articulación temporomandibular. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, vamos a encontrar alteraciones en el disco como malposición del disco articular en relación con la eminencia y el cóndilo. Puede haber con reducción o sin reducción los desplazamientos del disco, pueden haber adherencias del disco, pueden haber también subluxaciones o dislocación o luxación de la articulación. Exámenes de laboratorio que podemos mandar, ya les había mencionado fosfatasa alcalina, que no es específico, ni la PCR, que es la proteína C reactiva. Todo esto nos va a indicar que hay inflamación, pero no específicamente de la articulación ni por artritis, no lo vamos a saber. Pero sí mandamos el reumatest. En el reumatest nosotros vamos a tener para lo normal valores inferiores a 15 a 20 unidades internacionales por ml en el reumatest. Entonces, si te sale mayor a esto, significa que está positivo, que tenés artritis reumatoidea. Vamos a tener otro examen que es la velocidad de sedimentación globular. No es específico tampoco. El reumatest sí es específico, este no. Para ver si tiene inflamación, pero esto es súper inespecífico. Tenemos un tubo, sacamos sangre del paciente, la dejamos escurrir en el tubo, vemos cuánto tarda en que se aglutinen los glóbulos rojos en el fondo del tubo, y no es específico ni para inflamación ni para artritis. También está otro examen que es el anticuerpo antipéptidos citrulinados cítricos, o el anti-ECC. Este sí es específico para artritis en la ADM. En valores de referencia tenemos de 0 a 17 unidades por ml. Esto es el rango de lo normal. Si te sale más alto que esto, significa que sí tienes artritis. Y bueno, estos son los dos más específicos de los exámenes de laboratorio. Estudios de imagen, ok. Desde el comienzo y hace mucho tiempo se hablaba de que el paciente se le realizaban radiografías. Primero empezaron con laterales oblicuas, después se mandaban radiografías anteroposteriores de cráneo, después se mandaban radiografías posteroanteriores, pero no te sirven más que para cuando hay fracturas. Y aún así, yo no mandaría eso. A mí me gustaría más mandar una radiografía Town invertida, boca abierta, para ver si hay fractura de cóndilo. Esa radiografía, el chasis va acá adelante, el rayo va por detrás, el paciente abre la boca y podemos ver el cóndilo perfectamente en esa proyección, a ver si hay fractura. Pero las otras casi no se ocupan. Una panorámica no tiene razón de ser aquí, yo ni la mando nunca y supongo que nadie la mandaría porque no ves bien ninguna estructura. Las radiografías de ATM, boca abierta, boca cerrada, son una proyección lateral magnificada, son cuatro proyecciones en una sola, en un solo acetato. Puede servir, pero no mucho, ahí solo ves hueso. Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos las tomografías, pero principalmente las resonancias. En una tomografía computarizada nosotros igual podemos ver hueso y podemos ver, bueno, principalmente hueso, pero con mayor definición, para ver erosiones, para ver algunas fracturas, por ejemplo, supracondilias o de la propia cabeza del cóndilo, pero no podemos ver músculo ni disco articular, es que no nos sirve mucho. En una tomografía también, aquí podemos ver el cóndilo. Hay casos en que se aplana demasiado
la eminencia articular y el cóndilo. Y luego ocurren problemas de luxación recidivante. La resonancia magnética es la técnica ideal y eficaz, el gol estándar en ATM, por todo lo que hemos venido mencionando. Se puede ver el tejido blando. Aquí podemos ver en la imagen A, aquí a este lado, la posición del disco articular. Esto que aparece acá en negro es el cartílago. El disco articular, aquí vemos el cóndilo, vemos la eminencia. Esta es la fosa mandibular, área retrodiscal. Aquí también podemos ver la imagen muestra desplazamiento del disco anterior sin reducción. Acá podemos ver el disco articular. Aquí vemos la eminencia, la cavidad glenoidea y el cóndilo. Entonces, él se desplazó y se quedó ahí. ¿Qué podemos observar clínicamente en este caso? El paciente no abre más de 25 milímetros la boca y es lógico. Debemos mover esto hacia acá y pega con el disco articular. Entonces, no abre más el paciente. Hasta 25 milímetros. Tiene una sensación gomosa. Ok, ahora veamos aquí. Este es un video de cómo se mueve el disco articular en una articulación normal. Aquí podemos ver la eminencia, aquí está la eminencia, el cóndilo, el disco, el área retrodiscal o de Sichert. La parte más inferior es el ligamento de Tanaka, que sostiene al disco para que no se desplace hacia adelante. Aquí podemos ver, esto vendría siendo parte del músculo pterigoideo lateral. Entonces, de esa manera funciona la articulación. Eso es lo normal. Y eso es que el disco articular es más delgado en la porción media. Eso es que mide 1 milímetro de espesor, porque tiene que ser comprimido entre la eminencia y el cóndilo. Mide 2 milímetros adelante de grosor, 2.7 en la parte posterior, para evitar estos problemas de luxaciones del disco. Aquí tenemos otras imágenes de resonancia magnética boca cerrada. Podemos ver en el plano horizontal, aquí tenemos el cóndilo. Fíjense bien la disposición que tiene el cóndilo en sentido medio lateral. Tiene una forma ovoide. Aquí podemos ver en un corte sagital el cóndilo, la cavidad glenoidea y podemos ver el disco articular. Okay, aquí. Ahora, aquí podemos ver en un corte coronal el cóndilo, el disco articular y podemos ver la parte del compartimento superior, la cavidad glenoidea. Okay. Igual acá podemos ver en estas otras imágenes de resonancia el cóndilo. Aquí podemos ver el disco articular en esta zona. Aquí en este otro corte coronal, cóndilo, disco articular, y esta sería la región correspondiente al techo de la cavidad glenoidea. Okay, aquí comparamos una tomografía con una resonancia magnética. Fíjense la nitidez de la imagen. No me refiero a la calidad propiamente de la imagen, sino que vean acá, no podemos ver nada más que hueso y tejido blando, pero no se ve específicamente cada uno de los detalles. En este corte horizontal o transversal, aquí podemos ver hueso, el espacio por delante y por detrás de la parte correspondiente al cóndilo. Se puede ver muy bien todo lo que son, aquí vendría siendo parte de la fosa craneal media. Esto es visto desde arriba, como que si hubiéramos quitado la cavidad glenoidea y nos queda expuesto el cóndilo, pero tiene una nitidez mucho mejor. Aquí podemos ver en este espécimen anatómico el disco articular, esta parte de acá, el cóndilo, la cavidad, la eminencia, el área retrodiscal o de Sichert. Ahora vamos a ver aquí, ok. Son prácticamente muchas imágenes para que nos ubiquemos en la resonancia. Este es otro video, el desplazamiento del disco con reducción. O sea, ¿qué pasa cuando el disco se desvía pero vuelve a su lugar? El movimiento vendría siendo así. Fíjense bien.
Ahí va, hacia adelante, abre la boca, cierra. Cuando cierra mucho, se va hacia adelante el disco articular. Este es un desplazamiento anterior del disco con reducción o con recapturación. Él se desplaza, que no es lo normal, pero cuando abre la boca, el disco vuelve a recolocarse en su posición normal. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre esto? Puede ser perfectamente en bruxópatas, principalmente en bruxismo excéntrico. Recuerden lo que les mencioné del pterigoideo lateral y recuerden que también ocurre el apretamiento continuo que comprime el disco y lo devuelve hacia adelante. Entonces, todo lo contrario ocurre cuando abrís muchísimo la boca. Cuando abrís mucho la boca, el disco, en vez de venirse acá adelante, se va a desplazar hacia atrás. Cuando el disco está desplazado hacia atrás, no puedes cerrar bien la boca. Cuando está desplazado hacia adelante sin reducción, no puedes abrir bien la boca. Okay. Disco en correcta posición. Aquí podemos ver boca cerrada. Aquí está el disco. El desplazamiento anterior del disco en boca cerrada. Aquí podemos ver dónde se ha desplazado el disco articular hacia acá. Y ahí también podemos ver desplazamiento anterior del disco con reducción boca cerrada a la izquierda. Aquí. Entonces, aquí está el disco desplazado y podemos ver en boca abierta a la derecha el disco se coloca entre la eminencia y el cóndilo. Okay, aquí podemos ver entre la eminencia y el cóndilo. El cóndilo, esta es la eminencia. Este otro corte donde podemos ver el disco articular. Muy bien, aquí podemos ver desplazamiento del disco sin reducción. Este otro video donde podemos observar cuando uno abre la boca, el disco queda atrapado siempre adelante. Fíjense bien, ahí está, siempre. Aunque el paciente cierre la boca, el disco que está aquí nunca vuelve a su lugar. Él siempre queda desplazado hacia adelante. ¿Qué pasa en estos casos? El paciente no abre más de 25 milímetros la boca y además el disco va a perforarse, principalmente en la región posterior y lateral. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que rápidamente vamos a llegar a un estadio 5 de Wilkes, dolor, detritos de cartílago, etcétera. Este paciente va a necesitar menisectomía más meniscoplastía. No va a necesitar una cirugía de reposición meniscal para nada. Ya en este caso, muy adelante, ya con perforación, hay que retirar ese disco articular. Desplazamiento anterior del disco sin reducción. Aquí podemos ver a la derecha el disco desplazado anteriormente, aquí está, y en boca abierta permanece desplazado anteriormente. O sea, aquí lo podemos ver en boca cerrada y aquí lo podemos ver en boca abierta y él sigue en su lugar, siempre adelante. Estas son imágenes de adherencias intraarticulares. En una artroscopía nosotros podemos ver como tela de araña. Aquí se puede ver en todas esas imágenes, hay diferentes tipos de adherencias, más gruesas, más delgadas, pero la apariencia es como de tela de araña. Esta es la imagen más común en artroscopías de ATM. Hay muchos medios diagnósticos. Otro que olvidé mencionarles son las artrografías. No es más que una radiografía convencional, pero con medio de contraste. Entonces, ¿cuándo te va a servir este tipo de estudio de imagen, artrografía? Solo cuando sospechas de perforación del disco articular, porque si inyectas medio de contraste en los dos compartimentos, te va a observar siempre el disco en medio y no comunica con el otro compartimento, pero cuando está perforado pasa del compartimento superior al inferior. Ok. Aquí tenemos otro video de una degeneración de la articulación con perforación meniscal. Entonces, fijémonos bien acá. Ahí vemos el movimiento siempre del cóndilo respecto a la cavidad glenoidea. Esta es la región posterior. Se desplaza hacia adelante. Tanto la eminencia como el cóndilo están desgastados. Y esto se llama chasquido. Ya cuando pega hueso con hueso, eso es chasquido. ¿Okay? Es diferente que el crépito y es diferente que el clic.
En cuanto a sonidos, estamos viendo un poco lo importante que es la semiología de la articulación temporomandibular, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cambios óseos degenerativos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en estos casos? En la imagen de acá nosotros podemos ver que está irregular el borde del cóndilo en la parte superior. Normalmente esto ocurre por chasquido, porque ya está pegando una superficie ósea con la otra. Diferente a lo que podríamos observar, por ejemplo, acá en el caso de una osteoporosis. En la osteoporosis observamos que el borde del hueso está nítido, o sea, no está erosionado, pero sí podríamos medir las unidades Hounsfield de acá y vamos a ver una menor densidad ósea, típico de la osteoporosis, aunque es muy poco probable que afecte con mucha severidad la osteoporosis a los maxilares. Aquí podemos ver una imagen de una perforación del disco articular extensa. Este es un estudio que se hizo en China en el 2009 por estos señores de acá. Ellos estudiaban la correlación que hay entre el desplazamiento del disco y la perforación en la articulación temporomandibular. Es lo más fácil, que haya un desplazamiento anteromedial parcial del disco articular. Esto es un clic. Entonces, la parte más afectada, por supuesto, va a ser la parte posterior y lateral. Y aquí lo podemos ver. 62 de 162 casos presentaron perforación que coincidía con el desplazamiento del disco. Como lo más común es que se hace anteromedial, la parte posterolateral es la que queda moviéndose y es la que se va perforando. Entonces, ahí queda evidenciado que sí hay correlación entre el desplazamiento y la perforación del disco. Okay. Bueno, vamos a ver aquí. A medida que avanzan los estadios de Wilkes, van iniciando las erosiones óseas. Podemos encontrar detritos de cartílago, detritos de hueso, una inflamación interna en la articulación. La hipermovilidad va asociada con una variante anatómica en la cual la eminencia articular tiene una pendiente anterior vertical, corta, posterior y pendiente anterior más larga. Incluye trastornos del tejido conectivo como hipermovilidad articular generalizada, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, trauma iatrogénico durante extracciones dentales, intubación en anestesia general y procedimientos endoscópicos. Aquí también podemos ver el disco articular, que es lo más importante. En la osteoporosis, el dato es que el borde del cóndilo se observa nítido. No es como cuando ya hay chasquido. Aquí se observa nítido, pero muchas veces sí va perdiendo altura, tanto el cóndilo como la eminencia. Hay 4 tipos de cóndilos, según estudios que se han hecho, y hay cóndilos que son aplanados, cóndilos que son como ovoideos, hay otros cóndilos que son más puntiagudos, y así el tipo más común que hay, como 47%, es el cóndilo el cóndilo prominente, el cóndilo que tiene como una cúpula. Aquí podemos ver diferentes tipos de anquilosis. Las anquilosis van del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 4 es la peor, una sola masa de hueso. Podemos observar que el tipo 3 se produce una anquilosis bastante severa, pero hay pequeñas áreas en las que puede persistir tejido fibroso. Y así podemos ver el tipo 2 y el tipo 1. Okay. Aquí podemos ver clínicamente lo que son las anquilosis. Los mismos tipos que se veían en el diagrama. Una tipo 1 existe un área de fibrosis o varias áreas de fibrosis. Tipo 2 ya es un área gruesa, única de fibrosis. Tipo 3, un área única y más delgada de fibrosis. Y tipo 4, una sola masa ósea.
Ok, anquilosis extracapsular. Vamos a ver ahora los tratamientos. Prácticamente el enfoque de los tratamientos de patología de ATM depende del diagnóstico, pero debe ser siempre multidisciplinario. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, de cajón, ya sabemos, dieta blanda, termoterapia, le mandamos su AINE y una férula oclusal. Eso todos lo vamos a hacer y ya se sabe. Pero viene lo diferente. ¿Cuándo vamos a infiltrar un glucocorticoide? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer una artrocentesis? ¿Cuándo vamos a inyectar toxina botulínica? ¿Cuándo vamos a hacer una heminectomía? ¿Cuándo vamos a hacer una aplicatura posterior de la cápsula? ¿Cuándo vamos a hacer menisectomía más meniscoplastía? ¿Cuándo vamos a hacer una artroplastía completa de reemplazo de titanio? ¿Cuándo vamos a, por ejemplo, a hacer una recolocación del disco articular? Todo eso lo debemos de saber por la parte que compete al clínico, como odontólogo general en su clínica lo podemos hacer. Inyecciones intraarticulares perfectamente se pueden hacer. Okay, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir más rápido. La técnica. Acá podemos ver la técnica para infiltrar la articulación. Es con glucocorticoide, metilprednisolona. Nombre comercial, el que más se utiliza es Depomedrol, 40 miligramos de Pfizer. Viene en frasquitos de 1 cc, ya líquido. No hay que mezclarlo con anestesia, con lidocaína, porque no va a alcanzar en el compartimento superior. Recordemos que 1.2 ml la capacidad. Entonces vamos a limitarnos a inyectar el contenido del frasco. Se pueden realizar estas inyecciones cada 15 días o una vez al mes, no más de 6 aplicaciones, porque el corticoide puede provocar erosión ósea. Aparte de eso, no podemos inyectar dexametasona de uso intramuscular o nada intravenoso porque no va a surtir efecto. Estos fármacos que son para uso intramuscular vienen en su forma no ionizada y al entrar en contacto con la sangre tiene que ionizarse para que haga efecto, pero dentro de la articulación no hay sangre, entonces no va a hacer efecto. Tenemos que utilizar el componente intraarticular que ya viene en esa forma. ¿Por qué? Porque es de depósito, porque va a ser absorbido lentamente. No es para el dolor, es un antiinflamatorio, pero claro, va a disminuir el dolor porque lógicamente va a disminuir la inflamación, ¿correcto? Cuando hay inflamación, hay mediadores químicos de la inflamación como prostaglandinas, leucotrienos, histamina, bradiquinina. Todo esto va a provocar dolor. Entonces, al disminuir la inflamación y mandar un aire, va a mejorar. ¿Cómo es la técnica? Vamos a colocar el glucocorticoide en una jeringa corriente, lo aspiramos del frasco y lo metemos en un capul de anestesia. Lo vaciamos antes, lo llenamos con el contenido la metilprednisolona, lo colocamos en una jeringa carpul y ponemos una aguja de las que ocupamos en odontología, aguja larga, delgada, no como la de la jeringa convencional que tiene un calibre monstruoso para la ATM. Y luego dirigimos la jeringa de abajo hacia arriba, la aguja de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, con el paciente con la boca abierta. Si lo hacen con la boca cerrada va a salir mal. Entonces abre la boca y no cierra hasta que retiren la aguja. Introducen la aguja, van a sentir un vacío y depositan el glucocorticoide. Si lo hacen mal, va a quedar inyectado el glucocorticoide en el músculo y se va a hacer una popita acá y no va a hacer ningún efecto. Entonces, tiene que entrar la aguja hasta el compartimento superior y depositar lentamente el contenido del frasco. Retiran la aguja y el paciente cierra lentamente la boca. No duele, duele más una penicilina en la nalga, duele más una ceftriaxona. La inyección intraarticular no duele, no tienen por qué ponerle anestesia. No, si andamos haciendo esto, más bien vamos a anestesiar algunos ramos del nervio facial y el paciente puede tener dificultad para abrir y cerrar el párpado, puede tener dificultad para mover la boca, el labio en esa zona, puede tener una caída de la comisura labial por varias horas. Entonces no se hace así.
Correcto. A este lado vemos cómo se aplica la toxina botulínica en el músculo macetero. Las dosis son prácticamente 25 unidades por litro, 15 unidades. Aquí tenemos en el macetero izquierdo, anterior, medio y posterior. Aunque hay que tener cuidado, las inyecciones con toxina botulínica en altas dosis pueden dejar paralizado el músculo por 6 meses. Va a quedar con una hipotonía increíble. Entonces hay que hacerlo con mucha medida y es preferible inyectar menos y que el paciente se alivie un poco los síntomas a que se te vaya la mano con toxina botulínica. Ok, vamos a pasar más rápido. Esto habla de inyecciones con plasma rico en plaquetas en la articulación temporomandibular. Hay algunos estudios, pero no son muy concluyentes. Sí, recordemos que el plasma rico en plaquetas lleva factores de crecimiento de varios tipos, endotelial vascular, factores de crecimiento tisular, factores de crecimiento derivados de plaquetas, etcétera. Entonces, sí sirve y puede ser que regenere, pero no creo yo que con una perforación increíble del disco vaya a regenerar el disco. Y más aún, si tenés un problema que no lo estás resolviendo, porque en todo caso lo que regenere lo va a volver a dañar. Ok, veamos. Estas son imágenes de cómo se hace una artroscopía de ATM. Es percutáneo. Como siempre, se hacen 3 orificios. Uno es por donde va la fibra óptica para la cámara, otro es para lavar y el otro es donde se cambian las partes activas del instrumento. Hay unos para corte, hay otros que son para cauterizar. ¿Ok? Es un equipo caro y aquí en Nicaragua no se hace, pero sería bueno. Por lo menos para hacer artrocentesis. Esta es una artrocentesis típica, la que se hace percutánea, pero con el paciente se puede hacer con sedación. No me gusta mucho porque hay algunos detritos de cartílago que son muy gruesos, más grandes y que no van a salir. Las adherencias no las van a poder quitar con este tipo de artrocentesis. Aquí podemos ver el disco articular, esto que está aquí. Está desplazado y se está recolocando. Se hizo un agujero en el cóndilo para reposicionarlo y dejarlo en su sitio. Correcto, hay muchas técnicas para reposicionamiento meniscal. Ok, veamos. Este es un caso de una paciente que operamos en el 2015 por un ameloblastoma. Le hicimos una hemimandibulectomía a la muchacha de 18 años. Se hizo reconstrucción inmediata con una placa de titanio. Aquí podemos ver el cóndilo metálico. Esto se une a toda la barra de titanio y se le da el contorno para mantener el contorno facial. Ahí está cuando lo estábamos colocando, una paciente de Jinotega, 18 años, la pobre muchacha. Esa es la imagen del posoperatorio. Una semana después, lo podemos ver cómo se mantiene el contorno facial. Aquí podemos ver el área correspondiente a la rama, al cuerpo mandibular. Por supuesto que no tiene piezas dentales, pero ya sirve un poco para la estética. Ahora, hay diferentes técnicas para esto, para las artroplastías. Las que más se utilizan son completas y de titanio. Viene una cavidad glenoidea de titanio y un cóndilo. Algunos, los más nuevos, ya traen una goma en la región correspondiente al cóndilo para que amortigue con los movimientos mandibulares. Estos tratamientos son muy caros. Aquí en Nicaragua nunca los he visto y lo más cercano a algo bueno acá son estas mallas de titanio, perdón, estas células de titanio. No sirven para colocar implantes dentales, obviamente, pero eso es lo que tenemos al alcance acá. Ahí están imágenes de cómo se colocan estas, cómo se hacen estas artroplastías. Esto es lo ideal, que tenga la cavidad glenoidea de titanio y la región correspondiente a la rama.
Y otras técnicas también que hice con el equipo MPO, que era injerto costocondral de costilla. Lo que hacíamos es que se cortaba un segmento más o menos de la cuarta o quinta costilla, desde la parte cartilaginosa hasta la parte ósea. Entonces se medía, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Treacher-Collins, se medía cuánto era la región que se iba a operar, comparándola con el lado sano, o en casos de microsomía hemifacial, se colocaba la región cartilaginosa, se le daba la forma como de cóndilo y eso quedaba metido en la cavidad glenoidea. La parte ósea le hacíamos osteosíntesis rígida con mini placas para que quedara en el remanente o en la parte natural de su rama mandibular. En los casos que había un poco de rama mandibular, se hacía de esa manera. Sí mejoraba un poco porque se lograba ganar altura y se lograba movimiento y sin anquilosis. Era muy buena esta técnica y por supuesto barata porque era de la propia costilla del paciente. Esta es la maniobra de Nelaton cuando se luxa la mandíbula. Tenemos los pulgares en las caras oclusales de los molares mandibulares y vamos a hacer un movimiento ligeramente hacia donde nosotros, o sea, hacia adelante, atrás, digo, hacia adelante, abajo y atrás. Y logramos reducir la luxación. No hay por qué tener miedo en la clínica. A muchos nos ha pasado, yo creo que a todos, más de alguna vez se nos ha luxado alguna ATM, pero no hay por qué ponerle cara de pánico al paciente. No importa si sos un odontólogo general. Esto es fácil. En cuanto se luxe, hay que guardar la calma, hay que decirle al paciente que esté tranquilo. El movimiento tiene que ser no tan fuerte, pero sí enérgico, un movimiento un poco hacia abajo, atrás y adelante. Él solo, los ligamentos van a tirar de la mandíbula hacia arriba, problema resuelto. No hay que hacer fuerza excesiva, ni hay que hacer un movimiento hacia atrás porque fracturan el cóndilo. Tiene que hacer personal capacitado. Muchas veces se han dado casos que enfermeros han fracturado el cóndilo mandibular o algunos paramédicos. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver aquí hay algunas preguntas. Se puede usar hialuronato sódico. ¿Qué se recomienda cuando el músculo temporal está atrofiado y la paciente tiene dolor fuerte ocasional al presionarse la sien? Ok, primero, el hialuronato sódico, ácido hialurónico, sí se puede utilizar. Hay algunos estudios de esto, pero a mi criterio no son muy concluyentes porque viene siendo tal vez un mecanismo mínimamente invasivo y algo paliativo, similar a lo que vendría siendo la inyección, por ejemplo, con plasma rico en plaqueta. O sea, debe ser que te ayude, que te regenere un poco, pero no va a ser un tratamiento definitivo, ni está comprobado que sea efectivo 100%. Ahora, en cuanto a la atrofia del músculo temporal, me imagino que habría algún tipo de anomalía congénita o algo así, pero el objetivo de colocar el músculo temporal en esta zona, no importa si está atrófico, más de alguna fibra va a servir, es para mantener el espacio entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Aunque sean pocas fibras, pero te va a evitar que se erosione el cóndilo y la eminencia. Te va a evitar una anquilosis o una fractura. Entonces, no importa que sean algunas pequeñas fibras, porque la localización queda cerca, es tu propio tejido, no lo va a rechazar. La cirugía es bastante sencilla, se desinsertan esa fibra y se colocan. Así es que no importa si está atrofiado, tiene chasquido y laxitud lateral. Bueno, recuerden que les dije que tiene un paciente cuando tiene chasquido porque está rozando hueso con hueso. A mi criterio, si hay chasquido es que ya el disco se desvió, no volvió a su lugar o se perforó por completo, y lo que haría yo como cirujano es abrir, hacer una menisectomía, quitamos ese disco, ¿verdad? Lo eliminamos,
hacemos un colgajo posterior del músculo temporal, como les había descrito antes, y nos evitamos que se siga dañando el hueso. Correcto, lo de laxitud lateral seguramente debe de ser porque el disco se ha desviado de manera permanente. Esa sería más o menos la terapéutica a seguir. Ok, veamos otra pregunta. Ok. Esto ya lo habíamos visto. Ok, ok. Perfecto. Doctor, tenemos una pregunta en Facebook. Lo que voy a hacer es colocársela en la caja de chats para que usted la pueda leer. Ah, ok, ok, perfecto. Quiero aprovechar antes de despedirnos para invitarlos a los que estén interesados. Yo imparto un diplomado en cirugía oral que vamos a iniciar en julio de este año. Esta es la tercera edición. Los primeros 3 meses van a ser virtual, eh, la teoría por el problema del COVID-19. Los siguientes 3 meses van a ser prácticos presenciales. En este diplomado, ustedes, los que les interese, ¿verdad? Pueden aprender a hacer todo tipo de cirugía oral, algunas cosas básicas de implantología, también el manejo farmacológico de todo la parte correspondiente a la cirugía, ATM, diagnóstico, infiltración de ATM y patología bucal. Prácticamente lo que compete a diagnóstico precoz de lesiones precancerosas. Pues si están interesados, ahí les dejo mi correo y mi número telefónico. También me pueden contactar por Instagram, en Facebook y mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, perfectamente les puedo aclarar alguna duda. Doctor, como le estaba comentando, hay una pregunta en Facebook. Se la voy a compartir en la caja de chats. La pregunta es del doctor Mike Agurto. Sí. Doctor, ¿la puede leer? Mike Aburto dice, Sí. vamos a ver si me aparece por acá. En este momento se la acabo de poner en la caja de chats de Zoom. Ok. Vamos a ver. Mike Aburto, no lo encuentro. Sí, lo que pasa es que yo la acabo de compartir. Lo que pasa es que la pregunta la hizo en Facebook y entonces pues aquí no se mira desde Zoom. Ah, No sé ya, cómo correcto. pasa. Se la voy a volver a compartir. La pregunta es, doctor, si después de una lateralidad forzada del paciente tiene dolor a la palpación externa sobre la articulación e hinchazón y dolor irradiado al oído del lado afectado, pero no refiere la apertura, ¿cuál sería el diagnóstico? Sí, después de la apertura forzada. Si después de una lateralidad forzada del paciente tiene dolor a la palpación externa sobre la articulación e hinchazón y dolor irradiado al oído del lado afectado, pero no refiere a la apertura, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, está muy difícil llegar a un diagnóstico exacto, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hubo una lateralidad extrema, entonces podemos sospechar de una lesión ligamentosa, muscular, algún tipo de hipertraslación, hiperlaxitud, pero no necesariamente tiene por qué haber hinchazón como tal. Si se produce esto, posiblemente haya habido algún trastorno muscular, algún espasmo muscular acompañado de una hiperlaxitud ligamentosa.
Obviamente por la zona el dolor se puede irradiar al oído, a la cabeza, etcétera. Eso no es relevante, pero sería bueno hacer pruebas de apertura y cierre de la boca. Si hay una apertura mayor a 50 milímetros, hay una segura hiperlaxitud y habrá que tratarlo casi siempre quirúrgicamente con una aplicatura posterior de la cápsula. Ahora, si presentó el dolor y la inflamación, lo vamos a tratar con AINES. Le podemos mandar su dieta blanda, termoterapia y evaluarlo luego de una semana. Pero normalmente sí puede ocurrir por algún trauma menor, no necesariamente va a ser una indicación quirúrgica, a menos que tenga una apertura oral de más de 50 milímetros, con hiperlaxitud ya comprobada. Ok, doctor, gracias por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, en lo que es el Zoom. Pregunta, dice... No, prefiero un mes de ocurrido. No, era pregunta, ok. Yo creo que lo que estaba comenzando a leer, doctor, lo puso después el doctor Mike Agurto. Es lo que le sigue la pregunta que le hice. Refiere un mes de ocurrido, no sé si lo lee. Ajá, sí. Refiere un mes de ocurrido, la lateralidad forzada, luego de un teteo con otorrino, acude a consulta dental por recurrencia del dolor a palpación y dolor del oído. Doctora, hay otra pregunta. No sé si miran preguntas y respuestas. El doctor Larry Molina. Sí, dígame. Sí, sí. doctor. Sí, no sé si la lee, ¿verdad? Podría ampliar sobre crépitos. Ok. Para hacer fácil, ¿verdad? Esto, yo les decía que cuando hay crépito articular es cuando ha iniciado alguna perforación menor o mayor del disco articular. Mientras más crépito va a ser mayor la perforación. Y el crépito ocurre porque hay detritos de cartílago, o sea, donde se está empezando a perforar el disco, quedan pedacitos sueltos de cartílago como si fuese arena, y eso es lo que suena como hoja seca, como concha de huevo. Una vez que uno palpa eso, que escucha ese sonido, tiene que saber que eso está ya por arriba de un estadio 3 o 4 de Wilkes, y que si vamos a hacer algún tratamiento no invasivo, va a ser para frenar el daño causado, no para lograr realmente solucionar el problema. Podemos evitar que se dañe más, pero la solución cuando ya es una perforación completa es eliminar el disco articular y hacer el colgajo del músculo temporal en la zona, o bien una meniscoplastía con un disco de silicona. A mí en lo personal no me gusta porque es un cuerpo extraño y lo puede rechazar. Prefiero lo del músculo, pero los crépitos sí, recuerden que eso significa el clic, significa desplazamiento del disco, y el chasquido significa que está rozando la eminencia con el cóndilo, porque el disco ya se perforó totalmente o ya se desplazó y no volvió nunca a su lugar. Las tres cosas pueden ocurrir simultáneamente, o puede ocurrir solo una o solo dos. Pero es importante afinar el oído. Ok, doctor, yo creo que ya podemos finalizar la conferencia con esa última pregunta. Ok. Sí, entonces, bueno, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a Global Dental por su apoyo. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Cualquier cosa, ahí tienen mi contacto, me pueden llamar, me pueden escribir, estoy a la orden. Doctor, muchísimas gracias. Igualmente a todos los participantes que nos escuchan mediante Zoom y Facebook Live. Les recuerdo, mañana hay otra conferencia, claves para el éxito en implantología oral, con el doctor Kenneth Maynard y el doctor Jaime Franco, a las 4 de la tarde, hora local Managua. Igualmente en Zoom y Facebook Live los esperamos, y buenas tardes a todos. Buenas tardes.